Va. Pues lo primero, casi en vez de felicitar al hospital por este proyecto tan bonito, es felicitaros a vosotros por haber dicho sí, felicitar al colegio por haber dicho sí. Y mirad, yo he estado viendo los dibujos y tengo que deciros que son divinos, son súper bonitos, es súper difícil decir cuál es mejor o cuál es peor. Yo soy pintora, yo desde pequeñita quería pintar. Mi madre, uy, artista, no sé qué, estudia, y tuve que estudiar, yo quería hacer eso. Tuve que hacer buco, selectivo, y al final ya como conseguí todas esas clases, ¿no? Esas pruebas, al final me metí en Bellas Artes. Entonces para mí el arte, la pintura es mi vida, es lo que yo he querido hacer y vamos, y lo he defendido. Creo que es un gran privilegio las personas dedicarnos a hacer lo que queramos, a crear. Entonces, todas estas iniciativas creo que ayudan a vosotros mismos a tener confianza y hacer lo que queráis con vuestra mirada. Aparte que se puede reflejar con una fotografía, el buen artista, os voy a contar una cosa, un secreto, porque la gente se confunde. El buen artista no es el que a veces dice, ay, voy a hacer este árbol, ay, no soy bueno, no se parece, ay, no sé. Eso no es un buen artista. El buen artista es el que está en su espacio, siente y hace lo que quiere, como él lo ve. No hace falta que el árbol sea verde o que sea... puede ser morado, puede ser de arcoíris. Entonces os animo a que sigáis siempre haciendo como ahora esos dibujos que habéis hecho, que se ve un alma súper bonita cada uno. Os animo que eso nunca lo perdáis, porque esos son los buenos artistas. Y encima, si una persona potencia su creatividad, confía con ella, hace lo que quiere, refleja en esos dibujos como ve la vida, los hospitales, la naturaleza, eso ayuda a ser fuerte. ¿Sabéis? ¿Por qué? Porque siempre estás contento con lo que haces. Y eso ayuda a que cualquier cosa que hagáis, la hagáis como queráis, con la responsabilidad y que sea vuestra. Yo voy a contar otro secreto también, y es que deciros que este hospital siempre ha ayudado y apoya mucho el arte. Es verdad, de hecho en los jardines veis que hay esculturas, hacen exposiciones, siempre... ¿Por qué? Porque creo que es un hospital muy activo, un hospital que siempre está defendiendo también estos valores. Entonces, ¿los que han ganado? Pues los que han ganado. Los que no, ¿sabéis qué pasa? Que yo también me presentaba a concursos y no ganaba, pero yo seguía pintando y decía, algún día ganaré un concurso, y al final algún día gané alguno. Entonces lo importante es haber participado. Lo importante es que yo creo que deberíais pedir al hospital que hiciera una exposición o que hiciera un libro, aparte de las fotos del hospital, porque eso también va a ayudar a los niños que cuando van a un hospital que tienen miedo, y en el hospital lo único que van a hacer es, pues si hay un pequeño problemita, ponerlo bien. Y esos dibujos reflejan tanta alegría que estáis ayudando a que la gente pierda el concepto de que un hospital es casi como un edificio feo. Entonces felicitaros, que sigáis así y bueno, ya os he dicho, cuando dibujéis, haced lo que queráis, como queráis. Ese es el buen artista. Enhorabuena.